Entonces continuamos con la siguiente, el cual es el cuadro. En este caso vamos con, con la parte que es el cuadro. Y como este está ligado directamente con la bicicleta, entonces mucho ojo aquí, porque los requerimientos brutos del cuadro no van a ser los mismos que lo de la bicicleta. ¿Por qué? Porque el cuadro es un subcomponente de la bicicleta. Entonces, los requerimientos brutos del cuadro van a ser igual a las liberaciones de orden de la bicicleta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, se fijan, es igual a la liberación de orden, damos enter y desplazamos fórmula. ¿Qué quiere decir esto? Sencillo, ¿no? La bicicleta la tenemos que entregar, por ejemplo, en este caso, la semana 31, ¿no? Las primeras 20. Pero para esto, nosotros tenemos que pedir los materiales necesarios con un tiempo antes, el cuales son estos, ¿sí? Es cuando necesitamos materiales. Y esos materiales, esas liberaciones de orden van a ser los requerimientos de los subcomponentes. Entonces esto de aquí, esta fila, se va a convertir en el requerimiento bruto del cuadro, la rueda y del asiento. Espero y quede un poquito claro. Y pues bueno, comenzamos de aquí con el cuadro. Entonces tenemos en la semana 32 que tenemos que entregar 35 cuadros para que la empresa pueda construir las bicicletas, ¿no? Requeridas. Entonces, aquí, ojo, aquí fueron 35 exactamente, o sea, las mismas de liberación de orden, porque solamente se necesita un cuadro, ¿eh? Ok, entonces nada más queda resaltar ese dato. Entonces comenzamos con el inventario inicial. El inventario inicial del cuadro, nos vamos a la tablita del cuadro, nuestro inventario inicial o nuestro inventario disponible es igual a 15. Seleccionamos y damos enter. Y entonces, obviamente la semana anterior, como no hubo actividad, pues nuestro inventario final es igual a pues 15, ¿no? Entonces en la semana 32, donde sea actividad, vamos a hacer igual al inventario inicial, va a ser igual al inventario final de la semana pasada. Le damos enter y desplayamos. Me voy un poquito rápido porque ya expliqué esta parte, ¿verdad? Y si se traban un poquito o si se confunden, pueden regresarse al cuadro de la bicicleta. Ok, entonces continuamos con el que sigue, las recepciones programadas. Vamos a buscar, aquí tenemos nuestra tablita. Recepciones programadas para el cuadro no hay, no aplica, entonces se queda igual. Y inventario de seguridad nos dice que para el cuadro no aplica, entonces en este caso va a ser 0. Podemos dejarlo vacío o ponerle 0, en este caso lo voy a poner 0 para acordarnos, ¿no? Okay. Entonces nuestro requerimiento neto es muy sencillo, es igual al requerimiento neto. Ay, perdón, vamos a comenzar con la semana de actividad, que fue esta. Entonces va a ser igual al requerimiento neto menos el inventario inicial más el inventario de seguridad. En este caso es 0, pero lo voy a poner para que quede todo formulado. Y damos enter. Pues aquí nos está diciendo que nuestro requerimiento es de 20, pues obviamente no. Tenemos un inventario inicial de 15 y nos está pidiendo 35, pues nos faltan exactamente 20. Como no hay de seguridad, pues no nos aumenta un poco más. Le damos igual. Ok, liberación de orden lo dejamos hasta el último. Y inventario final va a ser igual al inventario inicial más recepción programada en caso de que haya, más la liberación de orden. Entonces en este caso la liberación de orden, vamos a la tablita, dice que para el cuadro se tarda 2 semanas en que el proveedor lo traiga. Entonces como son 2 semanas, pues la liberación de orden va a ser 1, 2 semanas antes. Y eso va a ser menos el requerimiento bruto. Y damos enter. Obviamente como no hemos programado, no hemos hecho el pedido, nos está saliendo un negativo, que nos están faltando 20 piezas en el almacén. Entonces esta fórmula el requerimiento neto la desplazamos, la fórmula del inventario final también la desplazamos, y ahora sí empezamos a hacer los pedidos. Entonces para la semana 32 tenemos que nos están pidiendo, tenemos que tener 35 en cuadros en almacén para poder producir bicicletas. Entonces nos faltan 20 y estas 20 las tenemos que pedir 2 semanas antes, pero aquí no vamos a pedir exactamente las 20, vamos a pedir la que nos dice el tamaño del lote. Por ejemplo, para el cuadro, ahora si no es de lote por lote, este sí es de 40, entonces la mínima cantidad que podemos pedir es de 40, entonces pedimos las 40. Y como vemos nos sobraron piezas obviamente, y esas se van a quedar en inventario final. Entonces las 40 que pedimos más las 15 son 55, menos las 35 pues serían 20, y ahí están nuestras 20 guardadas en el almacén. Entonces en la semana 33 no hubo actividad, no hubo requerimiento bruto, por eso el inventario permanece igual en 20. En la semana 64 hubo un pedido de 20,
Y como tenemos 20 en el almacén, exactamente se cubre y queda nuestro inventario de 0. Y no nos arrojó el error porque como el inventario de seguridad es 0, pues no importa si no tenemos inventario. En este caso no se necesita inventario de seguridad. Continuamos con la 35, que vemos que nuestro inventario es 0, porque nuestro inventario inicial es 0, que fue con lo que nos quedamos, y con una nueva actividad pues todo permanece igual en 0. En la semana 36 ya hubo un requerimiento de 10, como nuestro inventario fue inicial de 0, entonces nuestro requerimiento es de 10. Entonces vamos a pedir otro pedido, otro lote, ¿no? Entonces, pero como es, acuérdense, 2 semanas antes, entonces pedimos 2 semanas antes, aquí hacemos el pedido de 40. Recuerden que el tamaño del lote es de 40. Damos enter y listo. Cuando pedimos este material, nos llegó a las 2 semanas, 1, 2, nos llegó esta semana y cubrimos este requerimiento y nos quedó un inventario final de 30. Si se fijan, es muy simple. Tal vez pueden decir, no, pues 30 menos 10, es muy sencillo estos cálculos. Sí, porque es un ejemplo básico, pero tal vez en una empresa manejen cantidades muy grandes, manejen muchos componentes y tal vez ahí sea un poquito más complicado, ¿no? Pero bueno, pues continuando, nuestro inventario final queda de 30. En la semana 37, como no hubo actividad, pues igual queda 30, nuestro inventario final 30. No hay problema. Y si se fijan, bueno, ahorita al final, en la semana 38 tampoco hubo actividad, queda el inventario final de 30 también, ¿sí? Entonces aquí voy a resaltar una cosa. Si se fijan, aquí nos está marcando negativos, que son los negativos del requerimiento neto. Fue porque no hice lo mismo que en el anterior cuadrito. Entonces, para que quede igual, vamos a copiar esta parte, vamos a cortar y vamos a poner el condicional que habíamos puesto anteriormente, que sí, y pegamos eso que acabamos de cortar. Si eso es igual o menor que 0, entonces quiere decir que no es requerimiento. Entonces que en la casilla nos muestre 0. Y otra coma, en caso de que sea mayor a 0, pegamos lo que acabamos de cortar, que me muestre la diferencia. Cerramos paréntesis y damos enter. Y listo. Y así ya podemos arrastrar la fórmula y ya no tiene que darme negativos. Esos negativos se tienen que convertir en 0. Y efectivamente, ahí está. Entonces, listo, ya tenemos esta parte. Ya tenemos la liberación de orden. ¿Cuáles son estos? Van a ser los pedidos para los cuadros, ¿no? Y ahora continuamos con la rueda. Igual que en el anterior, el requerimiento neto va a ser igual, como la rueda es su ensamble directo de la bicicleta, va a ser igual a la liberación de orden de la bicicleta. Damos enter y desplazamos fórmula. Si se fijan, solamente estamos pasando la liberación de orden de la bicicleta al requerimiento bruto de la rueda, al igual que hicimos con el cuadro. Y aquí tenemos, entonces comenzamos en la semana 32, es la primera actividad que tenemos. Entonces aquí nuestro inventario inicial, lo dejamos anteriormente. Vamos al cuadrito, inventario inicial de la rueda es de 30. Seleccionamos ahí el 30, le damos enter, aquí está. Y no, obviamente nuestro inventario final de esa semana, como no hubo actividad, pues es igual a 30, ¿no? Le damos enter. Ahora sí, para la semana 32, nuestro inventario inicial o es igual al inventario final de la semana pasada, damos enter, desplazamos fórmula. Nuestras recepciones programadas, vamos a ver si... aquí tenemos nuestro cuadrito. Tenemos recepciones programadas y no, para la rueda tampoco tenemos recepciones programadas. Entonces continuamos con el inventario de seguridad, el cual es para la rueda, tampoco aplica inventario de seguridad. Entonces lo ponemos en 0 para que esté siempre ahí, ¿no? Y requerimiento neto es igual, como hemos dicho anteriormente, es igual, todas las tablas son iguales. Requerimiento bruto menos inventario de seguridad más el inventario de seguridad, en caso de que haya. Ahí está 30. Pero vamos a poner el condicional que hemos puesto todo este tiempo. Cortamos, control X, le decimos sí, pegamos, control V. Si eso es menor o igual a 0, coma, entonces que nos muestre 0 porque no hay requerimiento. Y coma, si es mayor a 0, entonces que nos muestre la diferencia. Y volvemos a pegar lo que hemos cortado, cerramos paréntesis y damos enter. Y desplazamos fórmula. Ok, bueno, aquí me pasé con aquí no iba esta fórmula, simplemente lo borramos. Ok, entonces ahora vamos con el inventario final, el cual nos dice es igual al inventario inicial más recepciones programadas en caso de que haya, más nuestra liberación de orden. Entonces vamos a checar cuánto tenemos que pedir la orden.
En este caso, para las ruedas, tiene que ser 3 semanas. Este es un poquito más tardado. El proveedor se tarda un poco más en entregar este subensamble, ¿no? Entonces tarda 3 semanas y lo vamos a atrasar 3 semanas, obviamente. Entonces, para este sería 1, 2, 3. Aquí está. Pues le sumamos esa, en caso de que haya pedido esa semana, y menos el requerimiento bruto de esta semana, 35. Y damos Enter. Y ahora sí, desplazamos fórmula. Entonces, antes de continuar, aquí puse un error a propósito para ver si alguien lo notó, ¿no? El error es muy simple. Si estamos en el subensamble de la rueda, porque este es un error muy común, ¿no? Vamos en el subensamble de la rueda y la rueda nos está diciendo que no, que el cuadro solamente era uno, ¿va? Pero la rueda nos está diciendo que son dos. Entonces, aquí hice este error a propósito para que vieran el tipo de errores que suelen suceder en este tipo de ejercicios, ¿no? Entonces, ahora no, nos vamos. Bueno, si es que lo denotaron, me gustaría que lo dejaran ahí en los comentarios y que me dieran que se dieron cuenta de este error. Entonces, esto es muy simple. Simplemente el requerimiento bruto va a cambiar, no va a ser igual a 35. Va a ser multiplicado por 2, porque obviamente necesita 2 ruedas para construir la bicicleta. Entonces, aquí simplemente le damos en esta igualdad que hemos puesto anteriormente, así, le damos por 2, porque se requieren 2 ruedas por bicicleta. Le damos Enter y desplazamos. Ahí está. Y se fija, el 35 cambió a 70, el 20 cambió a 40 y así sucesivamente, se multiplicaron por 2. Y pues bueno, continuamos. Y ahora hacemos como ya tenemos nuestros datos formulados, ahora continuamos a hacer las liberaciones de orden. Entonces, para la semana 32, tenemos un requerimiento neto de 40. Entonces, como nos dice acá en la tablita que se tarda 3 semanas, entonces 1, 2, 3 semanas antes vamos a hacer ese pedido de las ruedas. Y ese pedido de las ruedas, vamos a ver qué tamaño es el lote. Por ejemplo, para la rueda, el tamaño del lote es de 120. Entonces vamos a pedir ese lote, 120. Ahí está. Ya nos tenemos 120. Y como vemos, se cubre el requerimiento del cliente. Y nos quedamos con un inventario de 80. Continuamos con la semana 33, que desplaza el nuevo inventario. Como no hay actividad, pues queda inventario igual. Con la semana 34 tenemos el inventario de 80. Tenemos un requerimiento de 40. Entonces obviamente nuestro inventario final es de 40. Y la semana 35 no hay actividad, queda igual 40. La semana 36 tenemos nuestro inventario de 40, pero como el cliente nos está pidiendo 20, entonces nuestro inventario final es de 20. Y en las demás semanas no hay actividad, pues nuestro inventario final queda igual. Y si se fijan, en este caso de la rueda solamente hubo un pedido, porque con este pedido de 120 se comenzaron a cubrir todos los requerimientos que hubo de este componente para poder construir bicicletas para el cliente. Entonces, muy sencillo, solamente tenemos un pedido y listo. Continuamos con el siguiente componente.